Buenas tardes. A continuación les vamos a hablar de los países desarrollados, subdesarrollados, las características y lo que lo diferencia entre ellos. Mi equipo de trabajo está conformado por Andrea Lizeth Chacón Fiallo, Lía Magali Contreras Ariza, Laura Valentina Cortés Angulo, Ingrid Natalia Díaz Sanabria, Román Steven Orlarte Murcia, Jennifer Tatiana Vanegas Cubides y quien les habla, Kenny Tatiana Tobar Cárdenas. Entonces, los países desarrollados poseen altos niveles de calidad, tienen un amplio grado de desarrollo industrial y socioeconómico. Cuentan con un alto ingreso per cápita. Este ingreso es el que recibe en promedio cada habitante de un país. Tiene un elevado índice de desarrollo humano. Según Kofi Annan, el presidente de las Naciones Unidas, un país desarrollado se define como aquel que provee a sus habitantes un alto nivel de vida libre y saludable en un ambiente seguro, tienen un mercado laboral activo, tienen acceso a la educación superior, tienen un alto grado de escolaridad, tienen estabilidad política y social, no hay conflictos armados internos, tienen el mejor reparto de riqueza y mayor igualdad social, tienen un sistema de salud fuerte, la tasa de mortalidad mínima y la esperanza de vida más larga. Los indicadores de desarrollo de los países subdesarrollados. Para el Banco Mundial, los países que cuentan con un Producto Nacional Bruto per cápita anual superior a $12,056 son considerados como economía de altos ingresos. En el 2018, el total de los países que estaban por encima de esta cifra eran 81. Las características de los países desarrollados es que tienen un sector industrial desarrollado, tienen altos niveles de calidad de vida e ingreso per cápita, tienen un alto índice de desarrollo humano, tienen un sistema fuerte de salud y una tasa de mortalidad infantil mínima, la esperanza de vida es muy elevada, la población cuenta con acceso a la educación y el grado de analfabetismo en adultos es muy bajo, tiene una estabilidad política y la desigualdad social es muy mínima. Algunos países que se consideran como desarrollados son Noruega, Estados Unidos, Suiza, Islandia, Hong Kong, Australia, Holanda, Portugal, Italia, España, Japón y Canadá. Hay algunos países que se consideran que tienen un índice desarrollado muy alto, pero no son como tal industrializados, entonces por esa razón no los han considerado como países desarrollados. Tenemos un claro ejemplo en América, en Barbados. Este país es catalogado por tener sus ingresos muy altos, pero ¿qué pasa? Tienen polos industrializados muy bajos y tampoco son tecnológicos. Su economía se centra en el sector terciario y pues no tienen un desarrollo industrial muy alto. Por esa razón aún no se considera como país desarrollado. Tenemos otro claro ejemplo que es Chile. Chile es el más alto de Latinoamérica en desarrollo industrial y pues así como va en muy poco tiempo se va a poder considerar como país desarrollado. En Asia tenemos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, que tienen industrias económicas muy fuertes, pero por la razón de que allá las leyes son basadas en un régimen de país islam, entonces no son consideradas países desarrollados por su falta de libertad. Países subdesarrollados. Se conoce como país subdesarrollado o país en vía de desarrollo a aquel que tiene un Producto Interno Bruto per cápita, un Producto Nacional Bruto per cápita y un índice de desarrollo humano bajos en relación con otros países más desarrollados. Brasil es un país subdesarrollado con una amplia brecha de desigualdad socioeconómica.
pero que tiene el potencial de convertirse en un país desarrollado. El subdesarrollado de estos países no se refiere simplemente a que se encuentren en una etapa previa al desarrollo. Que un país sea subdesarrollado significa que en este momento dicho país tiene una situación que no le permite alcanzar mejores estándares de calidad de vida y económicos. Principales problemas en los países subdesarrollados. Primero, estos países presentan una brecha del reparto en la riqueza superior a la de los países desarrollados. Hay una mayor división social. Poco estudio en las personas de alta edad. Inestabilidad política. Dificultad al acceso de empleo. Provocación de problemas en la pobreza. En África, el único país del continente africano que ha estado en muchas discusiones sobre su desarrollo ha sido Sudáfrica, pero nunca ha podido ser clasificado de una manera correcta. Esto es debido a eventos históricos en el país a través de los años. Durante la época del apartheid, en los años 70 y 80, muchos clasificaron a Sudáfrica como un país desarrollado, pero otros no lo consideraban adecuado debido a que las zonas blancas del país eran las desarrolladas, mientras que las zonas negras estaban increíblemente subdesarrolladas. Después del fin del apartheid, el país contaba con la industria y una fuerte economía, pero la calidad de vida quedó en un nivel medio para todos los ciudadanos, sean blancos o sean negros, lo que causó que no fuera considerada como una nación desarrollada. Ahora, por último, tenemos como conclusión que debido a que hay países con un alto nivel de vida que no tienen ni tuvieron en el pasado acceso a la ciencia o la industria como motor para su economía, se concluye que el nivel de industrialización e innovación no es un criterio absoluto para evaluar el desarrollo de una nación. Hoy les vengo a hablar de los indicadores de desarrollo de los países subdesarrollados. Para el Banco Mundial, un país subdesarrollado o en vía de desarrollo es el cual se encuentra con un Producto Interno Bruto per cápita, el cual se encuentra entre $996 y $12.055. Hay 103 países que se encuentran en este rango. Características de los países subdesarrollados. Encontramos 7. La primera, fuerte dependencia del sector agrícola y poco desarrollo en la industria. Segundo, conveniencia de la economía del mercado y la subsistencia. Tercera, bajos niveles de calidad de vida. Cuarta, presencia de cierta inestabilidad política. Quinta, Producto Interno Bruto per cápita y Producto Nacional Bruto bajo. Sexta, índice de desarrollo humano bajo. Séptima, alta tasa de natalidad y descendencia de la población. Diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. La diferencia entre los países en desarrollo no solo tiene que ver en el tipo económico, sino también por causas internas y externas. En la actualidad, dos realidades contrastan bruscamente. La primera, los países desarrollados, y la segunda, los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. El 80% del mundo se encuentra en el segundo grupo. Colombia en vía de desarrollo. El indicador de pobreza pasó del 49,7% en el año 2002, cerca del 26% en 2019. Esto quiere decir que el país tuvo una evolución en la parte de la población y en sus ingresos. El ingreso per cápita
estuvo en $6.060 en el año 2006 y $6.300 este año. Tuvo un alza en el año 2012 de $10.187, lo que quiso decir que tuvo una percepción de aumento y de riqueza. Sin embargo, aún no nos alcanza para estar en el lote de países de ingresos altos y en parte ya que somos menos productivos. La clave es la educación. En temas como la educación y la salud también se ha producido un aumento de cobertura en las décadas recientes. El número de afiliados al sistema de seguridad social ha aumentado los últimos 23 años, generando un aumento en la cobertura del 29,21% en el año de 1995 y el 94,66% registrado en el cierre del 2018. Asimismo, la cobertura de la educación superior del 23,7% en el año 2002 y el 52% en el año 2018. Según cifras del DANE, en estos dos últimos asuntos se evalúa la calidad. Por eso se realizan las pruebas PISA, en las cuales mantenemos los más Asuntos bajos como resultados. innovación empresarial, pobreza, falta de conectividad y la calidad de educación nos mantiene a varios escalones abajo frente a otros países considerados desarrollados. El mejoramiento en cobertura de educación se ha complementado con la ampliación de colegios y universidades en diferentes capitales como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Sin embargo, hay grandes limitantes en pertenencias de las profesiones y oficios. El presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Beethoven Herrera, lo dijo claramente en un foro realizado el 19 de febrero pasado. En el segundo país más biodiverso del mundo, se preparan más abogados que biólogos. Según las gráficas del Observatorio de Educación, se gradúa cada año 700 biólogos frente a 12.000 abogados. También la baja estadística en físicos, matemáticos e historiadores. Otras de las quejas del profesor es que no se han aprovechado la riqueza y disponibilidad natural y pesquera del país. Un país con 2 costas y muchos ríos, no es posible que no tenga una flota pesquera. En general, el país se ha concentrado en generar riquezas a partir de un grupo reducido de productos y servicios, aun cuando dispone de enormes recursos marítimos y fluviales. No sobra decir que esas dos regiones del país ocupan el último lugar en ingresos, educación y desarrollo. En ese frente, el Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas, Colombia se ubica en el puesto 9 en América Latina, lejos aún de Chile, que con todo y marchas e inconformidad social ocupa el puesto 1. Ambiente de negocios. La facilidad de hacer negocios es una de las claves del mundo desarrollado. En el caso de Colombia se ha concentrado en avances en algunos aspectos, sin embargo en el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial nos recuerda cada año el largo camino que resta y cómo otros países de la región parece que hacen las cosas a mejor velocidad y calidad. No hay competitivismo. En temas como infraestructura de transporte hay avances, pero seguimos en el centro del pelotón mundial de países cuando se mide cantidad y calidad de carreteras, aeropuertos y puertos. Hay 2 datos relevantes que explican mejor la situación de avance insuficiente. En el país pasó de inversión en infraestructura del 1% al 3% del Producto Interno Bruto en los últimos años, pero una década no ha sido suficiente para determinar obras emblemáticas como el túnel de 1.8 kilómetros en el alto de la línea. Esta falta de infraestructura le resta competitividad al país, dificultando el comercio exterior. Al mismo tiempo, se hace evidente una asimetría en las regiones de Colombia. Según el Consejo Privado de Competitividad, los resultados para el 2019 muestran a Bogotá en el primer lugar del ranking con una calificación de 8,30 sobre 10, mientras el segundo lugar lo ocupa Antioquia, que alcanza una puntuación de 6,71. Las siguientes 3 posiciones les corresponden a los departamentos de Santander, Atlántico y Valle del Cauca, que reportan un puntaje de 6,29, 6,14 y 6,7.
respectivamente. Chocó tiene un 3,11, muy cerca de La Guajira y Arauca, mientras que Guainía, Bichada y Vaupés se ubican en los últimos lugares de la clasificación con puntajes de 2,84, 2,78 y 2,68 respectivamente. Otro aspecto relevante tiene que ver con el ascenso de dinero y crédito. En este sentido, Colombia tiene avances gracias a las políticas como la de corresponsales bancarios que han logrado distribuir de mejor manera los servicios financieros en los territorios. El gran desafío será llegar a lugares más remotos con esta oferta. Los países desarrollados también ostentan buenos indicadores en innovación, es decir, encuentran mejores formas de hacer las cosas, lo que los hace más competitivos. Aunque ha mejorado la regulación en materia de propiedad intelectual, el país sigue a años luz de los países líderes y muy lejos de pares de región como Chile y Uruguay. También es evidente el atraso en conectividad de Internet, las demoras en las subastas de espectro, sumado a los fallos judiciales polémicos y millonarios contra algunos operadores, han frenado las inversiones en expansión de redes e infraestructura. Somos muy lentos. Para muchos, el subdesarrollo no solo se evidencia en las cifras gruesas de la economía, ingresos y producción, también en la mentalidad de las personas. La cultura del atajo, la violencia de género y la violencia intrafamiliar son aspectos por mejorar si se quiere avanzar como país. En la sociedad colombiana persisten otros problemas estructurales y trascendentales, como la corrupción, la falta de instituciones fuertes y ausencia de justicia, sin hablar de la inseguridad urbana y rural. Esas falencias dificultan que los ciudadanos accedan a sus derechos fundamentales y por esa vía a un país desarrollado. Por otro lado, Estados Unidos sacó a Colombia de la lista de países en vías de desarrollo, ya que Trump considera que sus economías no necesitan los subsidios que se le otorgan. La decisión, que incluye a Argentina, Brasil y 20 países más, tiene como objetivo analizar que naciones con economías en desarrollo, Estados Unidos, sigue dando subsidios que Trump considera que ya no necesitan. Para muchos, el subdesarrollo no solo se evidencia en las cifras gruesas de la economía, ingresos y producción, también en la mentalidad de las personas. La cultura del atajo, la violencia de género y la violencia intrafamiliar son aspectos por mejorar si se quiere avanzar como país. En la sociedad colombiana persisten otros problemas estructurales y trascendentales, como la corrupción, la falta de instituciones fuertes y ausencia de justicia, sin hablar de la inseguridad urbana y rural. Esas falencias dificultan que los ciudadanos accedan a sus derechos fundamentales y por esa vía a un país desarrollado. Por otro lado, Estados Unidos sacó a Colombia de la lista de países en vías de desarrollo, ya que Trump considera que sus economías no necesitan los subsidios que se le otorgan. La decisión, que incluye a Argentina, Brasil y 20 países más,
tiene como objetivo analizar que naciones con economías en desarrollo, Estados Unidos, sigue dando subsidios que Trump considera que ya no necesitan. Buenas noches, compañeros. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos de no tener esas extensiones con nuestro principal país aliado? La decisión de los Estados Unidos responde al caso de subvenciones o subsidios en exportaciones de algunos países hacia los Estados Unidos, lo cual quiere decir que su impacto termina siendo marginal. Para Colombia no tiene ningún impacto en materia de comercio exterior. No obstante, no todo es tan sencillo como parece, porque si no somos un país desarrollado ni uno subdesarrollado, entonces ¿quién nos ayuda en esta situación? Colombia se encuentra como un hijo graduado de la universidad, sin alcanzar el éxito aún, y pues la familia no puede ayudarle más económicamente. Esto se toma según porque Colombia ha venido mejorando en su economía. En un plano local esto no es del todo cierto para muchos. ¿Cómo romper la brecha de la pobreza? En un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza y prosperidad extrema, sigue disminuyendo en todo el planeta a pesar del estado letárgico de economía mundial. Las tendencias de crecimiento es posible que para alcanzar el objetivo mundial de poner fin a la pobreza en 2030 hayan que incluir medidas orientadas a reducir el elevado nivel de desigualdad. Casi 800 millones de personas subsistieron con menos de 1,90 pesos estadounidenses al día. En 2013 esta cifra representa alrededor de 100 millones menos que en el 2012. La disminución de pobreza extrema se registra en Asia Oriental y Pacífico, en China, Indonesia e India. Actualmente, los habitantes extremadamente pobres están en África, al sur de Sahara, y otro tercio en Asia Meridional. Todo informe sobre desigualdad coincide en advertir que esta está aumentando en la mayoría de países del mundo. Así lo hizo un laboratorio de desigualdad global en diciembre de 2017 que entregó un informe. El estudio analizaba datos globales de ingreso y riqueza desde 1980, lo cual confirma que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos en la mayoría de los países del mundo, las más prósperas y las menos avanzadas. Continúa mi compañera. Jorge Carrera, catedrático de Finanzas Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Experto en el tema, analiza en esta entrevista los tipos de la desigualdad. En su opinión, la que tiene que ver con la riqueza es peor que la relacionada con los ingresos, porque en el mundo el 8.3% de la población es dueña del 84% de la riqueza y muchas veces hay sectores sociales que reciben ingresos por su riqueza que por su trabajo. ¿Qué soluciones cree que son las más adecuadas para reducir la brecha entre los ricos y los que menos tienen? Carrera lo tiene claro: los salarios. En la mayoría de países, la participación de los trabajadores en el total del ingreso nacional se ha reducido muchísimo. Aclara Carrera. Por eso considera que para lograr una mayor igualdad, la vía es mejorar las remuneraciones. Añade que otras herramientas como una renta básica universal y una educación de calidad universal son importantes para conseguir este objetivo, en contra de lo que piensan otros economistas que aseguran que la desigualdad es positiva tanto que incentiva el esfuerzo. Carrera afirma que cuando la desigualdad pasa de cierto nivel, la gente se desanima, ve que hacer un esfuerzo es un desperdicio para su trabajo. La pobreza en África. La forma más extrema de la pobreza es la indigencia. Es una supervivencia sin las necesidades más básicas como alimentos, agua o techo. En la región subsahariana de África, casi la mitad de la población vive así. El continente africano es el más empobrecido del mundo, con la excepción de 3. 28 de los países más pobres del mundo se encuentran en África.
África es un continente de niños. La mitad de la población del continente está formada por niños, de quienes hasta un 20% presenta discapacidad. Hay cada vez más niños sufriendo de desarrollo físico retrasado como consecuencia de la desnutrición. Las enfermedades como el VIH, SIDA están dejando huérfanos a los niños y a cargo de sus familias a edades muy tempranas. Hay aproximadamente 50 millones de huérfanos en África. La malaria causa de la muerte más de 3.000 niños africanos al día. Con una población pronosticada a duplicarse antes del 2050, no habrá suficientes recursos para todo sin que ocurra un cambio radical. Precarias condiciones. La gente de África vive en unas condiciones muy precarias. La infraestructura que comúnmente se encuentra en la mayoría del mundo es inexistente o altamente deficiente en África. 589 millones de africanos subsaharianos viven sin electricidad y cocinan con lo que pueden quemar. Problemas de agua y saneamiento cuestan más de lo que estos países reciben en ayuda económica. De todas las personas en el mundo que carecen de acceso al agua, casi el 40% de ellas viven en el continente africano. El hambre es un problema serio y en África se produce menos comida por persona, donde el terreno promedio es demasiado pequeño para alimentar una familia. Ahora, ¿es un problema que tiene solución? Un reciente informe sugiere que hay menos personas en el África viviendo en la pobreza extrema que hace una década. De todos modos, hay cada vez más personas viviendo en condiciones de pobreza debido a la creciente población. ¿Puede África liberarse de la desigualdad? Es una pregunta muy capciosa porque siempre en el mundo, no solamente en este país, en el mundo ha existido la desigualdad. Por eso es que la pobreza siempre ha permanecido. Porque los ricos quieren ser más ricos y los pobres siempre quieren ser más, los pobres siempre van a ser más pobres. Ahora bien, ¿la desigualdad tiene solución? Claro, la desigualdad tiene solución. Es nuestro deber como ciudadanos elegir bien en la política social. ¿A qué se debe esto? No solamente en África, en muchos países rige la política social. Por elegir mal, la desigualdad siempre ha existido. Se pronostica que más o menos en el año 2030, puede que la pobreza se acabe si la igualdad vuelve al mundo entero. África es un país que tiene muchísimos recursos naturales, pero lo que pasa es que siempre se dan esos recursos a otros países. ¿Por qué? Por la incompetencia de la política social. Ahora bien, el fallo no está ni en los países ni en las culturas. El fallo está en no saber elegir bien. Si nosotros fuéramos más conscientes, siempre habría una unión entre países y una unión entre razas y culturas. Muchas gracias.